1702, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos, buen sábado para todos y para todas. Aquí estamos en una nueva emisión de Especial Cuarentena, la información del cervecero. En este caso, con la chance de dialogar con Matías Neto, a 25 años de la inauguración del Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, que lo tuvo como protagonista precisamente a quien estaba dando sus primeros pasos en el Quilmes Atlético Club. Y vamos a tener la chance de dialogar con él en un día muy especial para todos los hinchas de Quilmes. Ya cada uno que se va sumando me irá contando qué es lo que más recuerda, cuál es el primer recuerdo que se le viene a la mente cuando escucha hablar de nuestro estadio, del nuevo Estadio Centenario. Pero bueno, desde adentro Matías Neto nos va a poder contar un poquito mejor sus sensaciones en ese partido frente a Nacional de Uruguay, que contó con un montón de figuras. Por citar algunos nombres: Jorge Campos, Oscar Ruggeri, el gallego González, y el que tenía la número 10, que era un pibito nada más, y que tuvo la tamaña responsabilidad de llevar la número 10, de ser dirigido por el Piojo Judica. Y bueno, naturalmente nos estará contando esos primeros recuerdos y lógicamente también todo lo que fue después su carrera profesional, que lo tuvo bastantes años en Quilmes, y luego tuvo algunas excursiones por México, el ascenso argentino. Ya se ha sumado Matías Neto, así que lo vamos a agregar. Reitero, en un día muy especial para todos los fanáticos cerveceros, porque se cumplen 25 años del estreno del Centenario Ciudad de Quilmes. ¿Cómo andás, Matías? Gastón, mi nombre. ¿Todo bien? Hola Gastón, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo perfecto. ¿Todo tranquilo? ¿En qué te tiene la vida más allá de esta cuarentena ahora? Estás en Huracán dirigiendo, ¿no? Sí, sí, bueno, participé junto a Leo Lemos del proceso que hicimos en Quilmes hasta noviembre del año pasado. Bueno, y a partir de ahí, ahora a partir de enero, estoy en las inferiores de Huracán. Me surgió una linda posibilidad de seguir con mi carrera por ahí. Bueno, hasta que se desató todo esto, lo de la pandemia, y obviamente que desde ese momento encerrado y bueno, y haciendo lo que hacemos todos, que es estar en casa. Sí. ¿Se continúa entrenando un poco con los chicos por esta famosa videollamada o cómo es el proceso? Sí, sí, mirá, te cuento un poquito la modalidad, porque es un poco en común lo que estamos haciendo casi todos, que es trabajar con los chicos mediante la plataforma del Zoom. Ahí nos conectamos con los jugadores, le damos información de lo que tienen que hacer. Obviamente que muy limitados porque ellos están en sus casas y no pueden hacer gran cosa, pero sí les decimos lo que tienen que hacer y trabajamos algunas cuestiones con video, con análisis de video, con algunas dinámicas como para que de alguna manera puedan seguir entrenando aunque sea en forma virtual. Espectacular. Te cuento un poquito cómo lo hacemos funcionar aquí, estas entrevistas, estas charlas que me gusta llamar a mí. Primero repasamos toda tu carrera, todo lo que fue tu trayectoria como futbolista, tus vivencias, y rápidamente me voy a meter en aquel martes 25 de abril de 1995. Justamente hoy se cumplen 25 años de la inauguración del Estadio Centenario, y vos fuiste parte importante porque llegaste la número 10, porque eras un pibito nada más, y porque compartiste con jugadores de mucha trayectoria. Quiero que nos cuentes, yo todavía ni había nacido, para que te des una idea, que nos cuentes sensaciones de ese momento y todo lo que conllevó aquella celebración. Dale, dale, ¿querés que te cuente ahora o primero vas a mostrar A- algo? Ahora, vamos ahora con eso. No, mirá, sí, tengo un gran recuerdo de ese momento. Vos pensás que fueron mis primeros pasos en primera división. Ese fue mi primer semestre jugando en primera, en Quilmes. Era muy chico, tenía 17 años. Era como que estaba descubriendo un poco lo que era la primera división. Y me tocó ser parte de semejante evento.
fue algo imborrable. Yo hoy compartí alguna foto o algo de lo que significó para mí ser parte de esa fiesta. Hoy me acuerdo que nosotros nos juntamos en la sede del club a tomar algo antes de ir para el estadio, y ya en la sede del club era un mundo de gente, la gente enloquecida, estábamos todo el grupo ahí, nos fuimos para la cancha en micro y parecía una caravana de toda la gente al lado del micro, esas 15, 20 cuadras hasta el estadio no llegábamos más, nada, era todo emoción. Llegamos al vestuario y nos encontramos con figuras del fútbol, porque bueno, vos lo habrás dicho, o ahora lo dirás, pero bueno, que esté Ruggeri, que esté Campos, el arquero mexicano, el gallego González, bueno, Nelson Vivas, que no estaba, Mauricio López, que estaba en otro lado, que vinieron a reforzar nuestro equipo para ese partido, ya fue toda una locura. Entonces, imagínate que a los 17 años estar viviendo semejante cosa. No lo podías creer. No, increíble, increíble. En ese momento no sos tan consciente porque, viste, vivís y es lo que te toca. Hoy a la distancia y después de 25 años, pienso en lo afortunado que fui al haber vivido eso, al poder haber jugado ese partido. Me acuerdo que la cancha explotaba, estaban todos enloquecidos y fue una fiesta. Yo la verdad que tengo el mejor de los recuerdos. Para llegar a ese momento hubo todo un camino, un proceso, porque vos no naciste en Quilmes, vos naciste en Mar del Plata, ¿no? ¿Cómo es que llegás a Quilmes? Creo que hay un paso por Quilmes de Mar del Plata y después por Independiente, ¿puede ser? Sí, sí, yo en realidad soy marplatense y bueno, hice mis inferiores hasta allá, hasta que en determinado momento mi deseo de jugar al fútbol me trajo acá a Buenos Aires, siendo muy chico, a los 15 años yo ya me vine para acá. Primero estuve en Independiente un año, en séptima división, y después al otro año con varios chicos de Mar del Plata nos vinimos para acá, para Quilmes. Fuimos un poco como los pioneros en esto de armar una pensión y de que nos juntemos jugadores de otro lado. Bueno, por decirte, algunos de los chicos que estábamos eran Emiliano Rey, Fernando Navas, Martín Morelo, todos chicos que también jugaron en la primera de Quilmes y después han jugado en otros lados. Entonces así fue como vinimos en el año 94, en mi caso a jugar en sexta división, y con la gran fortuna de tener un buen año y de sobre el final de ese año en sexta me tocó empezar a entrenar con primera, y bueno, fue todo muy rápido y me encontró en el año 95, cuando fue el estreno de la cancha, me tocó estar ya dando mis primeros pasos. Sí, vos ya habías debutado en Guido y Sarmiento, ¿no? En febrero de ese año. Claro, a mí me había debutado, claro, yo debuté en febrero, jugué hasta, o sea, los últimos partidos en la cancha vieja, el último semestre, me tocó jugar en la cancha vieja. El último partido en la cancha vieja, que jugamos un octogonal con Godoy Cruz, me tocó jugar, me tocó participar, y bueno, entonces me tocó vivir las dos cosas. Yo también hoy voy a la sede de Quilmes, y bueno, y veo que no está la cancha vieja, y también me trae muchos recuerdos por haber debutado ahí, por haber vivido mi primer semestre. Y bueno, es como que nada, hoy a la distancia con un poquito de melancolía, pero sobre todo teniendo grandes recuerdos. ¿Cómo era la cancha vieja para que los que no tuvimos la chance? Porque muchos nos hablan de sentido de pertenencia y la verdad uno lo entiende, pero como jamás lo vivió, son sensaciones encontradas. ¿Cómo era Guido y Sarmiento? Y era todo lo contrario a lo que hoy estás viendo en el estadio de Quilmes. Era una cancha de tablones, bastante como antigua, pero que tenía una magia, tenía algo que era impresionante, porque era una canchita donde el hincha estaba pegado. Pensá que en esa cuadra donde hoy están los edificios estaba todo el estadio, las tribunas casi que salían para la calle. Y bueno, era como que tenía una mística, era como un fuerte que tenía Quilmes, ¿viste? Y era bravo ir a jugar ahí. Ese es el recuerdo. Yo jugué solamente 6 meses, hay gente que puede hablar mejor que yo porque era gente que fue toda la vida a la cancha y ha ido a Guido y Sarmiento. Son cosas distintas, me parece que fue un buen paso para el club haber hecho un estadio como el que tiene. Hoy Quilmes tiene un estadio de primera división, un estadio modelo, un estadio nuevo. Me parece que fue un paso positivo, pero sin olvidarse de que la raíz está en Guido y Sarmiento. Excelente. Bueno, le vamos dando la bienvenida a todos los que se suman, a todos los hinchas cerveceros. Recordemos que le pueden hacer la pregunta que quieran a Matías.
Y de ese partido precisamente frente a Nacional, lógicamente el resultado es una anécdota, pero puede ser que terminó ganando Quilmes 2-1 con gol de Campos, que se fue del arco a jugar de 9. Sí, sí, bueno, por eso estas cosas, estas historias tienen a veces que parece guionado, ¿viste? Vos decís, esto es una película, esto Spielberg lo escribió, ¿viste? Y no, fue insólito porque Campos, para el que no lo conocía, Campos tenía la particularidad de ser arquero, pero también de jugar en México de delantero. Una cosa bastante insólita, pero bueno, él tenía esa característica. Y acá la idea era que venga a atajar el primer tiempo y que en el segundo tiempo él pueda jugar de puntero. Ah, ya se sabía, digamos. Sí, ya se sabía, se veía que eso iba a pasar. Y nosotros comenzamos ganando el partido con un gol de Lalo Colombo, que hizo un gol de tiro libre. Después nos empataron y en el segundo tiempo, cuando ¿Puede Campos ser fue. que hubo un gol, puede ser que el gol de Nacional fue gol olímpico? ¿O no te acordás? No me acuerdo el gol de Nacional. No me acuerdo ni cómo fue. La verdad que me acuerdo que el de Lalo fue de tiro libre de afuera del área. Pero bueno, el partido estaba empatado, después empezaron los cambios, ¿viste? Era un partido amistoso y Campos fue delantero. Y bueno, termina siendo él el gol del triunfo, así que imagínate que si algo le faltaba a la fiesta y a la emoción que estábamos viviendo, era una cosa de esa, ¿no? Así que terminó siendo la frutillita del postre. Espectacular. Y ya yendo a la actividad profesional, unos meses después, en realidad se vio todo en ese momento también. Yo estuve leyendo un poco y me encontré con muchos técnicos en poco tiempo, algo que en Quilmes es materia, en todos los años se vuelve a repetir, pero te quiero preguntar cómo lo sentías vos como jugador, si bien empezaste jugando mucho, rotando por ahí un poco del banco, pero ¿qué te generaba tanto cambio de técnico? Incluso estuvo Tocali cierto tiempo, algunas fechas antes de irse con Peckerman, ¿no? Sí, sí. A mí me tocó subir a primera después con Fernando Donaires como técnico, que fue el que me hizo debutar, el que me subió a primera. Pero lo que decís vos es cierto. Quilmes era un momento donde rotaba mucho el técnico, si la cosa no iba bien, enseguida se cambiaba de técnico. Quilmes tenía una particularidad también, que era que venían muchos jugadores todos los años, entonces todos los años eran 15 a 20 jugadores que venían, y Sí. eso a veces atentaba un poco contra los que veníamos del club o los más jóvenes, que teníamos que esperar por ahí a tener una oportunidad. Y bueno, Quilmes era como que en esa época, en su desesperación por ascender o en querer armar equipos competitivos, rotaba mucho de jugadores, rotaba mucho de entrenadores, y bueno, y no lograba, viste, hasta que en algún momento lo logró, no lograba por ahí subir a primera, pero bueno, era un poco lo que pasaba en esos tiempos. Sí, leyendo un poco, vi que Rubén Darío Insúa, que Chocho Liop hicieron algunos intentos en Quilmes, pero lógicamente, a ver, venían con mucha trayectoria, pero no terminaban resultando. Y un poco los tapaban a ustedes también, ¿o no? Claro, y es un poco lo que te decía, venían jugadores con mucha trayectoria, con mucho recorrido, jugadores importantes, porque Quilmes era un grande, obviamente, siempre de la categoría, entonces siempre los refuerzos eran de jerarquía. Después, a veces que sea de jerarquía no significa que en Quilmes hayan andado bien, porque a veces, por una cosa u otra, los rendimientos no eran los mejores o los jugadores no se adaptaban y bueno, y después es como que sí, los pibes empezábamos a aparecer y terminábamos participando un poco más. Pero Mm. bueno, era un poco como se vivía en esa época. Los jugadores del club a veces los sufríamos un poco, que vengan tantos jugadores. Pero bueno, nada, era como era. Sí, acá preguntan si alguna vez fuiste convocado a una selección sub-18 con Sí, Peckerman, me ¿puede ser? tocó. Sí, vos sabés que bueno, nada, ahora abocando un poco al baúl de los recuerdos que uno tiene, en esta época donde inauguramos el estadio, para mí fue como mi mejor año en futbolístico. Si bien era muy joven, fue como mi mejor año. ¿Ese 95? El año 95, porque me tocó, a mediados del 95 se armó una selección sub-20, que ya había salido campeona la sub-20 argentina. Cuando vuelven a armar la selección, me tocó ser convocado a mí y a Fernando Navas, otro chico que éramos los dos de Quilmes,
y integrar la nueva sub-20 que se preparaba para en 2 años competir. Y en esa sub-20 fue también un momento increíble porque me tocó estar con Riquelme, con todo ese tipo de Uf, jugadores que, claro, que vos decís, bueno, me tocó participar con Riquelme cuando Riquelme jugaba en Argentino Junior, la mayoría eran todos jugadores que eran de inferiores, en el caso mío ya me estaba tocando jugar en primera, pero estuve 4 o 5 meses entrenando con la selección, después ya me tocó quedar afuera, o bueno, iban variando mucho los jugadores. pará, Eh, encima, misma posición que Riquelme, ahí peleando palmo a palmo, ¿o no? no, te voy a corregir. A Cuando a ver, mí me tocó estar en la selección con Riquelme, yo llegué a jugar un partido amistoso con esa selección que jugamos. Cuando me tocó jugar, Riquelme jugaba de volante central, jugaba de 5. Entonces yo era como el enganche y él jugaba de 5. Después jugaba Cerrizuela, jugaba Placente, Leo Franco, un arquero que después tuvo mucho recorrido. sí. Jugaba el Chanchi Esteves de delantero, Bernardo Romeo. Era toda una... Muchos jugadores llegaron a tener una gran trayectoria. Pero la particularidad de Riquelme era que él jugaba de volante central. Mirá Y en vos. esa selección yo compartí con él era un 5. Era un 5 de juego, con poca marca, pero un 5 de muy buen juego. Te, Después te- te solucionaba todo con los toques, no, no hacía falta que marque. sí, yo lo disfruté muy poquito porque fue poco tiempo y él jugaba en inferiores. Él después, cuando va a Boca, se empieza a transformar en un enganche y fue lo que fue, ¿no? Pero yo me tocó conocerlo en otra época, donde era un jugador él muy callado, muy introvertido. En el vestuario, cuando compartíamos, no era de ¿Ah, los que sí? participaba. Y bueno, sí, sí, porque me tocó conocerlo cuando él tenía 18 años. Yo, Claro. yo también tenía 17, 18, él también, entonces por ahí hay un perfil distinto al que vos ves hoy de Román después de haber tenido semejante trayectoria. Sí, Esto a modo totalmente. de un poco de anécdota, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo demostraba todo en la cancha. Eh, ¿Tenés algún recuerdo extra futbolístico de alguno de ellos? ¿Hacían alguna actividad juntos o solamente se veían en los partidos? ¿Con quién? ¿Con los jugadores de la selección, decís? Sí, sí, si había relación o si solamente los conociste en ese momento y después ya no tuviste contacto. No, los conocí en ese momento. En realidad entrenábamos 3 veces por semana con la selección y después cada uno con su club. Mm. Y compartimos ese tiempo. Lo que me pasó después es ver a alguno en el futuro y cuando nos poníamos a conversar como con Placente, por ahí lo vi después de 15 años, Mm. a Diego Placente en un evento, y cuando nos pusimos a charlar, charlamos un rato largo de lo que fue esa época, y bueno, él se acordaba de mí, obviamente yo de él, y charlábamos. Entonces eso es lo que me pasa con ese grupo, con algunos quedó esa relación de haber compartido ese tiempito juntos. Espectacular. Y en cuanto a Quilmes, eh, no sé si el debut frente a Italiano o alguno de los goles que hiciste lo ponés como el recuerdo más importante que tenés. Vos me dirás. Estuve viendo un gol a Defensa y Justicia. ¿Qué es lo Mirá, más importante? Mirá, yo creo que esto del estadio, justamente hace 25 años, la inauguración del estadio, yo creo que fue uno de los Arriba de todo. momentos. Sí, 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 porque son esas cosas que tenés que tener suerte que te toquen también, ¿no? Justamente tenés que estar jugando y que se dé algo así. Eh, Después yo lo que más recuerdo es, primero mi primer gol en primera, que había sido un tiempito antes de la inauguración del estadio, que fue en Tucumán, ganándole 2-0 a Atlético Tucumán. Yo hice el segundo gol. Fue la primera vez que entré medio tiempo y ganamos y me tocó hacer el gol. Entonces ese es un recuerdo que yo tengo porque fue mi primer gol en primera. Y después para mí el mejor gol que yo tengo en mi carrera, lo hice en Quilmes también y fue contra Almirante Brown de visitante. Y había sido justamente unos días antes de la inauguración del estadio. Nosotros inauguramos el estadio, no sé si entre semana, no me acuerdo si fue un miércoles. Mm. El sábado anterior le habíamos ganado 4-0 al Almirante Brown. Y ese día yo hice un gol y para mí fue el mejor gol que hice en mi carrera. Así que ese es un momento también Contámelo, contámelo a mí y a la gente, ¿cómo fue? Mirá, sí, te lo cuento un poco porque tiene algo de... nosotros teníamos con Donaires trabajado que en los corner en contra yo me quedaba en el rebote.
y si la agarraba el arquero nuestro, yo salía corriendo en diagonal y un delantero corría para el otro lado. Era como que era algo preparado en los córner en contra. Y bueno, se dio eso en cancha de Almirante Brown. Se dio que creo que ya ganábamos 2-0, íbamos ganando, y en un córner la agarra el arquero, yo estaba en el rebote y salgo corriendo en diagonal y él me la da. Y yo la agarré ahí antes de mitad de cancha, la agarré en mi campo. Sí. Y como la agarré, empecé a avanzar, empecé a eludir, gambeteé un par de jugadores, 2, 3 jugadores, terminé de mano a mano con el arquero rival y definí, hice el gol. Así que terminé corriendo casi toda la cancha en una contra y para mí fue un gol hermoso. Ese día le ganamos al Almirante Brown 4-0 de visitante. Así que imagínate que... ¿Está ese gol grabado o queda solo el recuerdo? No, no, está grabado. Es más, yo lo tengo y hace poquito me lo pasaron. Yo no sabía ni que estaba. Mirá vos. Y bueno, esta gente amiga viste que recupera los videos y que sube imágenes, ahora están subiendo muchos goles desde cuando se inauguró obviamente el estadio. Y bueno, y en algún lado lo he visto el gol, me lo han mandado, así que imagínate que tengo el recuerdo, pero después poder verlo en vivo, ver ahí las imágenes es espectacular, es un recuerdo maravilloso. Sí, me imagino. De todos esos técnicos que fuimos nombrando y que tuviste, ¿quién fue el que más te marcó, tanto personalmente, anímicamente, que te hablaba, que te contenía, como futbolísticamente, en el análisis táctico, quizás que te enseñaba un poquito? Mirá, te puedo nombrar a 2 entrenadores, tuve muchos. Con todos los entrenadores, a los jugadores nos pasa lo siguiente, cuando te toca jugar es una cosa, la sensación que te queda, y cuando no te toca te queda otra. Sí. De todos los entrenadores he aprendido cosas, pero sí me quedo con 2, uno con Fernando Donaires, que te lo nombraba como el entrenador que me puso de muy chico en primera, confió en mí, había jugadores muy importantes en el plantel y él me dio lugar. Y la verdad que no era fácil en esa época que un chico de 17 años esté jugando, prácticamente no había. Entonces yo creo que él Claro. fue algo importante para mi historia futbolística. Y el otro que te voy a nombrar, porque lo tuve también mucho tiempo, es Gustavo Alfaro, que me tocó compartir con Gustavo dos etapas, y más allá del gran entrenador, me dejó mucho desde lo humano, desde las charlas, desde abrirnos la cabeza con las cosas que nos decía. Entonces es como que si yo hoy tengo que pensar en 2 entrenadores que me hayan marcado y que me hayan quedado el recuerdo, el gran recuerdo, es de ellos. Alfaro también se destacaba por conocer a todos, ¿no? Un poco lo que me fueron marcando algunos jugadores que lo tuvieron, que conocía absolutamente a todos los jugadores, que algunos los traía de los clubes de los que él provenía, pero que si vos le preguntabas, él como que tenía un scouting por todo el país, y que eso también lo favorecía a la hora de traer futbolistas, ¿no? Sí, 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 pero fíjate que sí, Gustavo eso lo tenía, pero fíjate que Fernando Donaires era igual. Fernando También. Donaires tenía claro, eran entrenadores que cuando vos enfrentabas a un rival, ellos te daban mucha información del rival. Y eso en el año 94, 95, en esa época, 96, no había tanta No era información. común, claro. Claro, no, por eso nada que ver, no era como hoy. Y estos entrenadores como que ya eran adelantados para la época y ya te daban mucha información del rival, las características, te hacían conocer al rival que ibas a enfrentar. En ese sentido, los dos tenían esa capacidad de conocer mucho a todos los jugadores de la categoría. Mm. Tengo algo anotado acá que leí en el libro, que no sé si vos te vas a acordar o no. En la temporada 95-96 hubo un partido contra Tigre, que un futbolista rival, Darío Areza, se pierde un gol de cabeza adrede porque era hincha de Quilmes, lo terminó admitiendo un par de meses después. No sé si enfrentándolo te acordás, si tuviste el recuerdo o no. A modo de anécdota, no. No, no, no me acuerdo del hecho, no, para nada. Porque es algo muy, muy particular que me quedó. Pasando esos años, tuviste la chance de observar el debut de futbolistas que quedaron muy en la historia del Quilmes Atlético Club,
empezando por el Chapu Uraña, que hasta hoy es el jugador con más presencias en el Estadio Centenario, que justamente hoy cumple 25 años. Quiero que me hagas una reflexión acerca de él. Yo leía que estuvo a punto de no jugar en primera porque venía una suspensión muy importante en inferiores, le habían dado 20 fechas. Bueno, menos mal que terminó debutando y después hizo toda su carrera, ¿no? Sí, mirá, yo al respecto, con el Chapu no compartí tanto, con el que más compartí fue con Adrián Giampietri. Con Adri sí, jugué y jugamos juntos. Para mí son esos jugadores que marcaron una época y que son significativos para el club. Yo te puedo hablar de Adrián y del Chapu como los dos jugadores como emblemáticos. Yo siempre voy a decir algo porque es lo que me pasó en mi carrera deportiva, futbolística. Yo siempre digo que el mejor jugador que yo vi adentro de una cancha, que vi yo, y con el que yo compartí, fue Adrián Giampietri. Para mí fue el mejor jugador con el que yo jugué. Fue el jugador más determinado. Cuando en el mejor momento de Adrián Giampietri era una cosa de loco, no lo podían parar. Y a mí me tocó verlo, me tocó ser compañero de él. ¿Qué Entonces eso hacía el fue eso. máquina? ¿Qué hacía el máquina? Porque nosotros lo vimos en la última época, ya un poquito más grande. Claro. No, Adrián tenía como característica que era súper potente, muy potente físicamente. Entonces, cuando Adrián la tiraba para adelante y él tenía una forma de gambetear que era, él iba para adelante, la tiraba para adelante y cruzaba el brazo, metía el cuerpo y los arrastraba y no lo podían parar más. Entonces era muy potente físicamente, iba para adelante, aparte iba para adelante, viste, como un camión. Sí. Y después tenía mucha, que yo lo valoro mucho también ahora, entendiendo más de esto, que era muy desfachatado para jugar. Él, viste, jugaba como, buscaba el mejor lugar, era como que era muy vivo para moverse, encontraba el mejor lugar y cuando arrancaba era imparable. Cuando arrancaba era un tractor, era un toro, era un jugador como que tenía una capacidad física superior. Entonces esas eran como las características, y era determinante, él en su momento ganaba los partidos, él, con sus jugadas, con sus cosas, y a mí me tocó disfrutarlo, ser compañero, y yo jugaba en su puesto, y yo jugaba más o menos parecido, y yo lo que quería era jugar al lado de él, nadie iba a jugar en lugar de él. Me acuerdo que yo decía, uy, qué lindo sería poder jugar, poder ser ¿Pudiste parte del jugar equipo. con él? Jugué algún tiempito con él, me tocó jugar, era una época donde a mí me tocaba más ser suplente y entrar, y me tocó compartir un poco de entrar y jugar un poquito con él, no como me hubiera gustado a mí. Después yo me fui, entonces él siguió teniendo años muy buenos y bueno, las finales, pero yo siempre digo, con el Chapu no me tocó compartir tanto, porque cuando el Chapu debuta en primera y empieza a tener su primera época, yo me había ido. Yo me fui un año a Defensa y Justicia a préstamo, porque era un momento que yo no tenía lugar en Quilmes, habían venido muchos jugadores, y el técnico Fernando Donaires estaba en defensa, me quería llevar, y me fui un año a préstamo. Y ahí ¿Esto apareció qué el año Chapo. fue? Esto fue en el 97, me parece, 97, 98, por ahí, que yo estuve un año en Defensa y Justicia a préstamo, y Después después volvió volví una un año. temporada. Después volví una temporada más a Quilmes, ahí ya estaba Adrián, ahí donde te digo que yo compartí ese año con él, pero el Chapu no estaba, entonces no me tocó tanto compartir con el Chapu, si bien lo conozco, pero sí me tocó mucho con Adrián y me parece que fue, para mí fue el jugador que yo he visto, pero después hubo grandes jugadores, porque Mauricio López tuvo épocas, en estas épocas que digo que yo jugué y que me tocó ver a Sí. mí, Mauricio López tuvo momentos brillantes, muchos chicos de Quilmes que han llegado a tener un buen nivel y que después de ahí se han ido a otro lugar mejor. Mm. ¿Con el Chori Domínguez compartiste? Con el Chori Domínguez compartí muy poquito. Dentro de estos jugadores que te nombro, creo que está el Chori también. Me parece que él también tuvo un gran nivel. Sí. Me tocó compartir poquito porque yo me fui cuando él empezó a aparecer. Él era chico, empezó a entrenar con nosotros en primera. Y cuando yo me fui es que él empezó a jugar y empezó a tener participación. No me tocó compartir en cancha con él. Pero sí me parece que tuvo un Sí. gran rendimiento y que son. Futbolísticamente sí, después ya lo otro quedará Sí, a merced de lo que opine cada uno, ¿no? sí, sí, bueno, lo otro
es discutible y cada uno, yo hablo simplemente de lo que le dieron los chicos de Quilmes, lo que dieron adentro de la cancha. Y me parece que en estos casos son chicos que han mostrado, se han podido instalar, pese a todo esto que yo te cuento, que traían 15, 20 jugadores por año, entonces eso, y estos jugadores al tener un nivel superior han podido instalarse más allá de todo eso. Excelente. Bueno, compañeros, me ibas nombrando también. Eh, Vos de la misma camada, o sea, ¿quién recordás que haya debutado con vos y que después haya quedado algún tiempo? Mirá, categoría 77, yo soy de la categoría 77. Bueno, Leo Lemos, con el que trabajé ahora en el cuerpo técnico de Claro. Quilmes, ¿Cumplen el jugamos. mismo día? ¿Cómo? ¿Cumplen el mismo día con Leo? No, él cumple el 8 de junio y yo el 8 de julio. Hay un mes de diferencia. Pero bueno, con Leo jugamos juntos en sexta, después llegó a primera, se instaló. Bueno, dos chicos de Mar de Plata que vinieron conmigo, como Fernando Navas y Martín Morelo, son de mi misma categoría. Después aparecieron otros chicos como Matías Sensi, que era un año más chico, bueno, que después también le tocó aparecer. Bueno, es un poco los jugadores de mi época y de mi camada que llegaron a primera. Llegó también el Collita Guaymas, que era otro chico que también llegó a jugar en primera. Por ahí la gente no se acuerda mucho de estos apellidos, pero Algunos sí, hay gente de tu edad, no voy a decir nada, hay gente de tu edad, como también hay de la mía, pero bueno, está bueno ir repasando un poco porque en definitiva la historia de Quilmes es muy amplia, más allá de que tiene muchos sufrimientos, muchas tristezas. Vos finales no llegaste a disputar. no, la época, no, me tocó verlas de afuera. Yo en el 99 me fui a préstamo a México, a la segunda división de México. Me fui a préstamo por un año de Quilmes. Y bueno, fue cuando Quilmes empezó con eso de las finales. A mí me tocó estar afuera y cuando volví de mi paso por México de ese primer año, yo quedé libre en Quilmes. Agarró el grupo Excel y a mí cuando volví me dejaron en libertad. Y Mm. después vinieron las otras finales, entonces fue una época que muy dolorosa para los hinchas o para los que queremos al club, pero me tocó verla de afuera. Ojalá me hubiera tocado jugar finales y estar peleando campeonatos. En la época que yo jugué, no estuvimos cerca de pelear un campeonato. Siempre como que nos quedábamos medio a mitad de camino. Mm. ¿Con el Piojo Judica llegaste a coincidir? Con el Piojo Judica, bueno, nos dirigió el partido de esta inauguración del estadio, él fue el técnico. Sí. Y después yo lo encontré porque después vino él a trabajar un año, no sé si fue, creo que cuando él viene, yo me fui a Defensa y Justicia, porque también que él haya venido también trajo muchos jugadores, del gusto de él, Sí. y me acuerdo que yo tuve una charla con él, donde él fue muy frontal y me dijo cuál era mi posición dentro del plantel, y yo me sentía que estaba medio rezagado, que iba a tener pocas chances de participar, y bueno, y ahí fue donde surgió la posibilidad de irme a préstamo. Mm. Así que compartí una pretemporada, no mucho más con él. ¿Siempre de enganche? ¿Siempre de enganche vos o por ahí te tirabas para un costado? Porque quizás en ese momento era más común, pero bueno, hoy en día viste que cada vez hay menos enganches. Sí, sí, a mí me tocaba jugar de enganche o me tocaba jugar de volante ofensivo, a veces por un costado, a veces me ponían un poquito más suelto de media punta, con un delantero y atrás del delantero, por mis características podía ocupar esas posiciones. Pero siempre pensando en el arco rival, más que nada pensando de mitad de cancha para adelante, era donde me podían ver a mí para jugar. Mm. ¿Qué reflexión haces del final de tu carrera? Me contabas que estabas en México, después jugaste también en el ascenso argentino. ¿Qué reflexión me puedes hacer de aquellos pasos y cuándo decidís retirarte? Y bueno, después vamos a seguir con lo que te derivó en la vida que siguió vinculado con lo futbolístico, digamos. Mirá, yo después terminé estando otros 2 años, en total estuve 3 años en México. Cuando volví de México, el haber estado tanto allá hizo que acá se me haga difícil insertarme nuevamente, porque era como que en esa época ir a México era desaparecer un poco. ¿Ah, sí? Y sí, sí, costaba, a mí me costó mucho.
estuve un año ahí dando vueltas, donde me costó instalarme, y después me surgió la posibilidad en un club de la B, Comunicaciones se llama, hoy milita en la B, y me tocó la posibilidad de ir a ese club, y terminé estando 3 años en Comunicaciones, y bueno, y a mis 31 años, después de 3 años en Comunicaciones, no me salió nada que me haya motivado para continuar, y la verdad que en forma muy natural terminé decidiendo, justo se dio también que me surgió un negocio y terminé decidiendo dejar de jugar, la verdad que con total naturalidad, y yo creo que estaba para haber seguido un poquito más, me sentía bien físicamente, pero bueno, instantáneamente dejé de jugar y a los 6 meses estaba trabajando en las inferiores de Quilmes. Claro, no sufriste el bajón, ese bajón característico que tienen un montón de exfutbolistas. Claro, no me tocó sufrirlo, fue muy natural. Otra de mis pasiones, más allá de jugar al fútbol, era la de ser entrenador, ya de chico lo tenía en la cabeza. Mi papá había sido entrenador de fútbol, entonces como que de chiquito estuve viendo el mundo ese, y ya de jugador había hecho el curso, entonces ni bien dejé de jugar, a los 6 Ya estaba meses empecé a preparado. trabajar. Sí, sí, ya estaba como mentalizado, empecé a trabajar en las inferiores de Quilmes, y nada, y a partir de ahí es un cambio rotundo, ¿no? Porque pasás de estar de un lado al otro, pero siempre vinculado a lo que me apasiona, y es mi vida que tiene que ver con el fútbol. Mm. Sabés que de comunicaciones, Ángel Vildoso nos contaba que eran un poco los referentes y que instalaron el fútbol tenis, que no se jugaba el fútbol tenis. ¿Es verdad? Sí, sí, primero con Angelito Vildoso tengo una gran amistad. Jugamos juntos en Comu y nos hicimos muy amigos. Y sí, la particularidad era esa, que éramos un muy buen grupo y empezamos a encontrar el gustito a jugar al fútbol tenis. Y tal fue así que en un momento íbamos 1 hora antes del entrenamiento, nos cambiábamos rápido, preparábamos la canchita, marcábamos la cancha, armábamos todo y nos poníamos a jugar al fútbol tenis. Éramos 4 que jugábamos 2 contra 2, y era todos los días, y generó tanta repercusión en el grupo que después terminaron Claro. viniendo todos 1 hora antes, y todos querían jugar y empezamos a hacer torneo, y la verdad que era como que disfrutábamos más eso que el entrenamiento, era como que Claro, íbamos a... eso hace a la unión de grupo. Sí, sí, la verdad que ahí en comunicaciones siempre me tocó compartir grupos humanos espectaculares. Fíjate que el primer año en comunicaciones, casi todo el año estuvimos en zona de descenso, nos íbamos al descenso, y a veces un grupo humano fuerte y buena gente nos hizo unirnos y terminamos salvándonos del descenso, de la promoción en las últimas fechas. La verdad que tengo un grato recuerdo y un cariño muy grande por ese club, porque estuve, así como en Quilmes estuve mucho más, pero el otro club donde Sí. yo tuve mucha pertenencia fue en Comunicaciones. ¿Te quedó ese sabor amargo, esa cuenta pendiente de no retirarte en Quilmes por ahí? Quizás, obviamente, no, muchas veces no depende de uno, pero ¿te hubiera gustado sentimentalmente poder despedirte ahí? La verdad que nunca lo analicé así. ¿En Me parece que serio? eso es más, eso sí, sí, yo creo que eso es más para los jugadores que realmente marcaron una época, o que fueron jugadores muy representativos, y yo nunca me tocó estar en ese lugar. Entonces nunca lo analicé desde ese lado. La única cuenta pendiente que ahora, que siempre tuve en mi carrera y que yo me retiré pensando, es que no me tocó jugar en primera división. Y hubiera dado cualquier cosa por jugar en el fútbol argentino en primera división. Porque mi etapa de Quilmes, el año en Defensa y Justicia, después también estuve un año en Arsenal, pero no me tocó nunca jugar en primera, siempre me tocó en el Nacional B, terminé mi carrera en la Claro. B, entonces en México me tocó estar en la segunda división de México, y nunca tuve esa posibilidad, no se dio o no lo conseguí yo, de poder haber disfrutado del fútbol de primera, que me parece que hubiera sido algo maravilloso. He jugado muchas veces amistosos contra equipos de primera, en las pretemporadas, y es como que era otro fútbol, y bueno, mi sueño hubiera sido ascender con Quilmes y jugar con Quilmes en primera, y eso que bueno, lamentablemente en mi época no pudo pasar. Y ya cerrando tu etapa de jugador,
¿los considerás amigos a aquellos que estuvieron más cerca tuyo como compañeros? Porque hay muchos que nos dicen, la mayoría, que amigos en el fútbol es muy difícil conseguir. Pero bueno, vos, por ejemplo, con Leo Lemos, después compartiste dirección técnica. Te quiero preguntar si realmente los considerás amigos a quienes estuvieron más cerca tuyo. Sí, sí, sí. Yo creo que, es más, yo creo que el fútbol te deja amigos, te deja mucha gente conocida, es verdad, porque compartir en tantos planteles te hace conocer mucha gente, pero como todo en la vida, amigos son pocos. El fútbol a mí me dejó grandes amigos, me dejó hermanos de la vida. Leo es uno de ellos, con Leo compartimos todo, jugamos juntos en Quilmes, en inferiores, en primera, él en México estuvo conmigo también. Ah, mira. Ahora nos tocó después trabajar en las inferiores de Quilmes 10 años, nos tocó un año en primera división en Quilmes, entonces claro que él es un amigo y como él otros, como me hablabas de Ángel Vildoso y otros chicos de comunicaciones, como tengo un gran amigo y un hermano de la vida como Fernando Navas, que es otro chico que también llegó conmigo a Quilmes, debutó en primera y después fue por otro camino, pero el fútbol me dio muchos amigos, que no son tantos, pero sí mucha gente conocida y mucha gente con la que conviví y que tuvimos muy buenos tiempos juntos, pero bueno, me parece como que amigo ya es una palabra muy grande y no es para todos. ¿Ya sabías que ibas a laburar con Leo Lemos? ¿Cuándo se terminó dando el vínculo? Que después, lógicamente, se extendió por un montón de tiempo. Sí, lo que pasa que nosotros empezamos en inferiores, él empezó un poquito antes que yo, empezamos en inferiores de Quilmes y ahí es como una cosa fue llevando a la otra. El ir avanzando en inferiores, ir subiendo de categorías, ir evolucionando y siempre vimos el fútbol muy en conjunto con él, siempre fuimos de analizar y de capacitarnos y bueno, y en un momento se da que decís, bueno, vamos a trabajar juntos, y si algún día dirigimos primera, que sea juntos, y bueno, y después de 10 años, no fue algo rápido, sino después de mucho tiempo, habíamos hecho unos interinatos un par de veces, y bueno, y después terminó dándose esa oportunidad que para nosotros fue un sueño, poder estar en el banco de la primera de Quilmes, poder como entrenadores defender la camiseta, que es muy distinto a ser jugador, es otra responsabilidad, lo que conlleva ser Contra entrenador de un presión, ¿no? equipo. Sí, bueno, imagínate lo que vivimos nosotros con Leo ese semestre que peleamos el descenso, fue una cosa tremenda, fue una gran presión y bueno, por suerte pudimos dejar a Quilmes en primera, sufrimos como locos porque sufrieron todos, sufrieron los hinchas, sufrieron los jugadores, pero nosotros tuvimos un sufrimiento extra por tener que estar ahí adentro de la cancha prácticamente. Pero nada, hoy que pasó el tiempo lo vemos como una gran experiencia de vida, de mucho aprendizaje y bueno, y sobre todo que el objetivo fue cumplido. Mm. Ya voy a ir ahí para ver cómo fue la salida y cómo se fue dando todo. Pero primero te quiero preguntar por aquellos años de inferiores, que dirigiste muchas categorías, que te encontraste con muchos pibes. Te quiero preguntar si ves a Delcina y Lora con capacidad, porque la verdad es que hay muchos futbolistas que van surgiendo. Lamentablemente después no se pueden consolidar la mayoría. ¿Qué análisis haces de eso? Y no sé, ¿cuál fue la mejor categoría que dirigiste? Si viste algún pibe que te deslumbró. Sí, mirá, lo primero que te iba a decir es que en Quilmes siempre hay buenos jugadores en inferiores. Siempre. Tal vez las condiciones que el club le ofrecía a los jugadores no era la mejor. Nosotros mismos como entrenadores siempre teniendo que pelearla muchísimo en un montón de situaciones, pero siempre Quilmes tiene buenos jugadores, si se ha trabajado muy bien. Yo en los 10 años que me tocó estar, desde la parte formativa siempre fue bueno el proceso de formación. Me tocó ver jugadores muy buenos, eso a veces no quiere decir que lleguen a primera, ¿no? Porque a veces los chicos se quedan en el camino o se pinchan o pueden pasar cualquier cosa. Lo que sí digo que a veces no, el contexto no ayudaba a los jugadores de Quilmes. Muchas veces, si los chicos están bien, pero nunca van a tener una oportunidad, o en Quilmes
siempre se piensa en Claro. jugadores que vengan de afuera. Se me viene No a sé la si... cabeza rápidamente el nombre de Valdés, que no paraba de hacer goles en inferiores, que era noticia por eso y que después nunca pudo consolidarse en la primera de Quilmes. Sí, sí, hay muchos casos. A algunos chicos les ha tocado participar y por ahí no pudieron aprovechar ese momento. Hay otros chicos que ni han tenido la oportunidad, porque por ahí en ese momento había todo el plantel de primera era de jugadores grandes. Entonces, hay muchos motivos que hacen que los jugadores a veces no lleguen. Hay otros clubes que están más preparados para que los chicos lleguen a primera, están más contenidos, está todo armado. A mí me parece que en Quilmes eso siempre faltó. Pero bueno, si vos ves hoy en día, después de un tiempo largo, hoy en la primera de Quilmes, más de medio plantel son chicos del club, chicos de inferiores, chicos con mucho potencial, a algunos ya les ha tocado, a otros ya les va a tocar, pero todos esos chicos, que la mayoría fueron formados por nosotros, son chicos que han llegado muy preparados, que en algún momento les va a tocar jugar y que le van a dar cosas satisfactorias al club. Lo que pasa que yo le guardo un gran recuerdo a mi época como entrenador de inferiores, me encanta trabajar en inferiores, me encanta la parte formativa, yo soy un apasionado de formar jugadores, de trabajar con chicos, de verlos mejorar y de ayudarlos a cumplir su sueño. No hay cosa más gratificante para un entrenador que poder hacer que después, que cuando el chico llega a primera y debuta en primera y ayudarlo, asistirlo a que cumpla su sueño, es una de las cosas más satisfactorias que uno tiene cuando es entrenador. Entonces, bueno, un poco eso es lo que a mí me impulsa para seguir trabajando de esto. Te ves ahí en el futuro, digamos, siguiendo en el fútbol formativo, eh, más allá de si llega a surgir algo de primera, como me decías. Mirá, primera tiene otro gustito. Yo estuve un año en Quilmes, había estado antes 6 meses en Flandria con Pancho Martínez, con otro entrenador que me llevó a trabajar con él. Y primera Sí. división es otra cosa, tiene otro gustito, la adrenalina, es otra cosa. Son dos cosas distintas. Si bien parece que fuera lo mismo, no lo es. A mí me encanta demasiado la formación, pero eso no quiere decir que no me guste trabajar con jugadores profesionales. Entonces, cualquiera de las dos cosas que me surja y que me ayude a mi carrera y que me haga crecer, serán bienvenidas. No me voy a encerrar en algo porque por ahí digo, sí, me gusta la formación, pero mañana me sale algo de primera división que me parece importante y también lo haría con gusto. Todo lo que siempre que haya una pelota dando vueltas, para mí, bienvenido sea. Espectacular. Si tenés que nombrar alguno que se te venga a la cabeza de tus 10 años como formador y estando presente en Alcina y Lora, ¿qué jugador te deslumbró, te llamó la atención, así como me hablabas del Máquina Gianpietri como compañero? ¿Quién te deslumbró? Mirá, hubo muchos jugadores en Quilmes que en inferiores No te marcaron animás, muchas. ¿eh? No te animás. Sí, te voy a nombrar uno porque, a ver, a mí me tocó dirigir una categoría que era la 99 de Quilmes. Y para mí fue la mejor categoría que me tocó dirigir, una categoría con muy buenos jugadores, que hicimos que tenga un buen funcionamiento. Era una categoría que daba gusto verla jugar. Mm. Y hoy de esa 99 de Quilmes hay un montón de jugadores que están en la primera, ya son parte del plantel. Eh, esa para mí fue la categoría que yo mejor vi jugar o que a mí más me gustó. Pero después hay jugadores como, yo lo vi a Tico y Larregui jugar en inferiores, por ejemplo, ¿no? Es más, me tocó ficharlo a mí cuando tenía edad octava, Tico. Y me parece que en inferior era un jugador de esos determinantes, desequilibrantes, que él solo Volaba, ¿no? generaba, Me imagino que volaba. volaba, iba en el aire, en una categoría muy sufrida que era la 97, él marcaba una diferencia. Pero también me tocó estar con Axel Batista, que es un chico que hoy está en River, que es de Sí. inferiores de Quilmes. Me tocó dirigirlo en séptima, y yo dije muchas veces que fue el jugador que más me impresionó dentro de una cancha. Mirá que yo vi en inferiores de la 95 para abajo, vi todas las categorías y casi todas las dirigí. Y Axel Batista era, viste, cuando yo lo tuve me parecía que era un jugador extraordinario, un jugador que entendía todo, súper capaz. Fue un jugador que estaba como por encima de la media, pero Mirá también lo vos. vi a José Valdés en inferiores y era una máquina de hacer goles. Y bueno, es imposible nombrar alguno, viste, son un montón. El flaco Zavala que hoy juega en la primera de Quilmes, nosotros lo conocimos desde la prenovena. Y el Claro. flaquito Zavala era chiquito, era flaquito,
y no podía jugar de lo chiquito que era, y jugaba de Mirá, 2. mirá Mirá lo que vos. te estoy diciendo. Jugaba de central, lo agarró Leo Lemos, fue el primero que lo dirigió, no podía jugar porque era chiquito, pero lo empezó a poner de 5, y el flaco empezó a crecer físicamente, y empezó a evolucionar, y cada vez jugaba mejor, y empezó a transformarse, y hoy vos lo ves jugar en primera, y la satisfacción de ver ese jugador en primera, que vos decís, Claro. este chico lo formamos nosotros, más allá de que él y su capacidad hicieron jugar en primera, ¿no? Pero Sí. creo que los entrenadores colaboramos en darle herramientas, en formarlo, como jugador, como persona. Me parece que nuestro trabajo a veces parece que es más simple de lo que es. Sí, y además tiene que ser muy profesional, no solo basta con lo técnico. Me imagino que te habrá pasado muchas veces que llegue un jugador distinto, pero que quede en el camino justamente por no ser dedicado, por dejar de lado un poco el fútbol, por faltar a entrenar. Eso te ha pasado bastante, me imagino. Sí, eso es lo otro que pasa. Por eso te decía que a veces vos ves un chico que de chiquito es un fenómeno y decís, este va a llegar a primera, mira cómo juega. Y después las cosas no suceden de esa manera, no es tan lineal. Después pasan muchas cosas, hay muchas distracciones, hay muchas cosas que pueden atentar contra que ese jugador llegue a la primera división. Como vos decís, por ahí las condiciones las tiene, pero no es tan constante, no es tan profesional, por ahí no está tan enfocado. Es muy difícil llegar a la primera división. Vos pensás Es que el una mezcla promedio de todo, ¿no? es una mezcla de muchas cosas. Vos pensás que de una categoría, por ejemplo, yo te nombré la 99, ¿no? Pero de una categoría el promedio de jugadores que llegan a primera son 2 o 3. Y vos pensás Claro. que en una categoría hay 30 jugadores, 35 jugadores. Entonces son poquitos los que llegan y por supuesto que esos que llegan necesitan de un montón de cosas que no es solo jugar bien al fútbol, sino pasa por muchos lados más el hecho de llegar a ser profesional, a vivir del fútbol, necesita muchas otras cosas, no es tan fácil. Y con esos 30 que no llegan, ¿qué se hace? ¿El club le brinda formación? Por ejemplo, yendo estrictamente a Quilmes. ¿Se le brinda contención? ¿Se le da educación? ¿Cómo se hace? Bueno, es una buena pregunta, porque es una pregunta mismo que nos hacemos nosotros, ¿no? Porque cuando vos analizás tu rol de entrenador, decís, yo estoy para hacer que lleguen jugadores a la primera de mi club. Y ese es el primer rol nuestro como entrenadores. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que también atender los casos como vos decís. Hay un montón de jugadores que se van a quedar en el camino y no van a llegar. Entonces, ¿qué pasa con esos jugadores? ¿Y qué le podemos brindar? Y les tenemos que brindar educación, les tenemos que brindar valores, les tenemos que enseñar a trabajar en equipo, a que sean personas íntegras, de bien. O sea, todo eso también es responsabilidad nuestra, tenemos que enseñarle esos valores. Después el jugador tendrá que estudiar, tendrá que trabajar, tendrá que hacer sus cosas, pero cuando se basan en estos valores, en estas cosas que se enseñan, para eso está la escuela, para eso está un club de fútbol, me parece que nosotros somos parte importante en la formación integral del jugador, no solo en enseñarle a patear una pelota. Espectacular. ¿Tenés alguna explicación, algo que se te venga a la cabeza? Porque el otro día charlábamos con el pájaro Marcla y nos contaba que una decepción que él tiene o que la verdad no disfruta de que prácticamente no haya formadores en Quilmes que estén identificados con el club, que todos se terminan yendo por una cuestión o por otra. Eh, ¿Sentís que no es casualidad eso? A ver, mirá, quiero contestar porque hay varias cosas ahí interesantes. Primero a Sergio, al pájaro lo conozco y lo pongo también en el lugar de esos jugadores que se destacaron y que como te nombré al Chapu, Espectacular. el Chori Domín, el pájaro para mí también está en ese lote y me había olvidado de nombrarlo. Eh, Después lo que considero es que es verdad, ha habido muy buenos entrenadores y formadores que a veces Quilmes no brindarle las mejores condiciones, se han tenido que ir de Quilmes. Y muchas veces también es porque le ha surgido algo mejor y se han tenido que ir del club. Eh, lo que sí, por ahí yo no estoy tan de acuerdo es en que yo siempre priorizo capacidad por sobre todas las cosas. Y me parece que hoy en Quilmes por ahí no hay tanto entrenador que haya sido de la historia de Quilmes, pero a muchos lo conozco y sé que son entrenadores o el coordinador, me parece que es gente muy capaz y muy preparada. A veces lo ideal que sería gente preparada y con sentido de pertenencia o con una historia en el club.
Eso tal Mm. vez yo podría pensar que eso es lo ideal, que era un poco lo que teníamos nosotros en un momento, el amor por el club, estábamos preparados, bueno, era un poco, yo creo que hoy capaz que no hay tanta gente que haya salido del club, pero sí considero que hay gente que está muy preparada y que puede trabajar muy bien en la formación de futbolistas. Espectacular. Ya para ir cerrando a poco, te quiero preguntar qué lugar tiene la neurociencia en el fútbol y en tu vida. ¿Cómo la tomaste? ¿Cómo la adoptaste? Porque hoy en día por ahí es un poquito más común que antes. Lo hemos visto en River, por ejemplo, que lógicamente es más noticia que en otros clubes, pero nos estuvieron diciendo, estuvimos hablando con gente allegada y nos contaba que sos un especialista en ese sentido, cómo lo aplicás con los futbolistas profesionales, si algunos se asustan al principio, no confían y después lo terminan aceptando. Primero voy a hacer una salvedad, no soy especialista, ¿eh? No, Bueno, eso, no voy a... tenés conocimiento, tenés Sí, conocimiento. sí, por eso, ser especialista me parece que es una palabra muy grande. Sí tengo conocimiento porque tuve la suerte hace ya muchos años, primero de transitar por el coaching, yo soy coach ontológico profesional, y eso me abrió las puertas a tener herramientas y conocimientos que para mí son muy importantes en un entrenador. Y junto con el coaching, de la mano viene la neurociencia, entonces yo ya hace 5 o 6 años que estoy estudiando y capacitándome y analizando un poco todo lo que tiene que ver con esto de las neurociencias, y me toca dar clase en el curso de técnico, y una de las materias es neurociencia, entonces soy muy curioso sobre eso, no soy especialista de nada, pero sí me Estás ahí, parece, te digo que estás ahí, estás ahí. no, sí, lo que sí te puedo decir es que sí me parece, a ver, quiero hacerlo resumido, ¿no? Cuando yo digo qué entrenamos de un jugador, uno muchas veces piensa en que entrena cómo le pega la pelota, cómo corre, y para que todo eso suceda, lo que hace que eso suceda es un cerebro. Entonces nosotros lo que entrenamos de los jugadores es el cerebro. Lo que aprende del jugador o lo que aprende de cualquier persona es el cerebro. Entonces a mí lo que siempre me motivó en aprender es cómo hace el cerebro para aprender, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo soy formador, soy entrenador, pero no sé cuál es la mejor manera que aprende un cerebro, ¿qué estoy haciendo? Me está faltando algo. Mm. Entonces, a partir de esas preguntas disparadoras fue que empecé a meterme en el tema y a incursionar y a aprender. Y bueno, me parece que hoy, gracias a la neurociencia, hay más claridad sobre cómo funciona el cerebro, cómo aprende. Bueno, hay un montón de cosas que han aparecido y por eso es que la neurociencia hoy se empieza a ver en distintos clubes, porque no solo River con Sandra Rossi trabajan con neurociencia, sino la mayoría de los clubes está implementando especialistas en ese ámbito, porque bueno, evidentemente el fútbol va yendo para ese lado, así como apareció el análisis de video y aparece la neurociencia, y bueno, van apareciendo un poco la tecnología puesta al servicio del deporte. Espectacular. Clarísimos los conceptos, como dice Ricardo acá. Nos queda 1 minuto 50 de vivo y quiero que en ese minuto 50 digas lo que fue Quilmes para tu vida, lo que es Quilmes para tu vida, si tenés en algún momento la intención de volver, más allá de que depende de muchos factores, y cerrar con eso, un mensaje para los hinchas. Primero le mando un saludo bueno, a Ricardo que me saludó y a la gente bueno, que conozco, un abrazo grande a los hinchas de Quilmes. Siempre me demostraron mucho cariño, siempre, como jugador, como entrenador, mucho respeto. Después Quilmes a mí me significó no solo que haya sido un club de fútbol o haber jugado o haber sido entrenador, sino yo terminé formando mi familia, tengo mis hijos que son de acá de Quilmes. Entonces como que yo me vine a los 15 años de Mar del Plata y hoy tengo 42 para cumplir 43. Entonces tengo más vida vivida en Quilmes que en mi ciudad. Claro. Soy más quilmeño que marplatense. Entonces en algún punto Quilmes excedió lo futbolístico. Ya me considero un quilmeño más. Tengo mis raíces puestas acá. Así que para mí Quilmes hoy es mi casa. Ojalá que en algún momento el futuro me pueda volver a unir al club, donde me toque o donde sea, pero bueno, tengo los mejores recuerdos, tengo el sentimiento más puro y más grande por este club,
y bueno, y siempre donde me toque estar voy a estar deseándole lo mejor. Espectacular. Bueno, ya nos juntaremos personalmente, si me lo aceptás, para tener una linda charla de fútbol, si te parece. Sí, para mí fue un placer esta charla, esta entrevista, me sentí muy cómodo. Ya esto de la pandemia terminó.